Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar sobre la película En Amanecer, el planeta de los simios. Al principio de la película nos muestra cómo los simios han evolucionado durante estos años, conviviendo en paz y armonía. Pero luego vemos a los humanos quienes intentan sobrevivir, ya que pues ellos causaron la enfermedad experimentando en los simios. Estas dos especies se encuentran, intentan pues mantener la paz, los simios ayudan a los humanos a arreglar la represa. Sin embargo, pues suceden algunos conflictos entre ellos y pues sucede la guerra. Entonces, mi equipo y yo hemos elegido esta película porque se ve cómo esta relación se va deteriorando poco a poco. No es como que de frente ya a la guerra, no, sino que se hace malas interpretaciones, el miedo constante entre estas dos especies y el odio que tienen entre ellos. La parte que más me impactó fue la pelea entre César y Koba. Yo interpreto esta pelea como la pelea de dos realidades. La realidad de Koba es quien fue torturado por los humanos durante años. La realidad de César es él fue adoptado por uno de ellos y vio el lado bueno de ellos. Entonces, Koba le dice a César, simio no mata simio. Y César le dice, tú ya no eres un simio, refiriéndose a que Koba pues perdió su humanidad, por decirlo así, ya que él no solo mató a personas, sino mató a su propia especie para beneficio suyo. Entonces yo lo relaciono con lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, la guerra entre Palestina e Israel, ya que estos dos países eh, tienen un conflicto ya de hace mucho tiempo y tienen un resentimiento acumulado. Cada lado siente que actúa pues para protegerse y defenderse a los suyos. Sin embargo, esta misma desconfianza hace que cada vez sea más difícil en llegar a la paz. Gracias, eso fue todo. Buenas tardes, profesor. Hoy justificaremos la elección de nuestra película, El planeta de los simios confrontación de 2014. La película sucede en una especie de futuro apocalíptico, en donde simios y humanos viven en territorios separados, pues se tienen miedo y se ven como una amenaza el uno al otro. El conflicto de la película sucede cuando los humanos necesitan restaurar una central eléctrica que se ubica justamente en donde se encuentran los simios. Se anticipa una guerra por parte justamente de esto, por parte de los humanos, pero Malcolm decide arriesgar su vida y negociar con los simios con tal de proteger la vida de su familia y la de los demás evitando la guerra. César es el líder de los simios que se muestra en un principio reacio justamente ante la idea de detener a los humanos, pero no los mata porque sabe que solo ocasionaría una guerra. Al final, César termina entendiendo que ellos y los humanos no son parecidos, pues ambos solo quieren proteger a los suyos. Esta película es interesante porque muestra la realidad de ambos bandos, pues pueden ser tanto la víctima como el causante de la violencia. Además, se entiende que lo que pudo haber evitado todo esto era dialogar de manera pacífica, pero no se da totalmente esta oportunidad porque Koba termina inculpando a los humanos de la muerte de César, cuando fue él mismo quien lo mató para poder ser el nuevo líder. Una de las escenas que más me gustó fue cuando César se enfrenta a Koba en la torre. A lo largo de la película, César para repitiendo la frase de simio no mata simio. Sin embargo, César rompe esta regla al saber todo lo que hizo Koba fue moralmente incorrecto, pues inculcaba el poder mediante el miedo y la violencia sin control. Em, Esta película me llevó a pensar, hoy en día hace falta de líderes que apuesten por la negociación en lugar de solo atacar. Un ejemplo que puedo dar es el de Rusia y Ucrania. En el inicio sí hubo intentos de diálogo, pero fracasaron justamente porque ambos mantuvieron sus posturas de ataque. Y también hubo pruebas de masacre mientras sucedía este intento de negociación. Incluso Estados Unidos se había metido a intentar actuar como un mediador. En resumen, es difícil que estos países lleguen a un acuerdo de paz, pero esto solo terminó y terminará afectando a miles de inocentes. Mi opinión sobre esta película, pues, ante nada me pareció algo muy interesante. Me pareció que me pudo ayudar a reflexionar en varias cosas y más en decisiones, pues han estado en una situación donde no era fácil controlarse, pues el humano había hecho muchas cosas malas hacia los simios y de ello dejó traumas ante ellos. Y pues ahí se nos puede reflejar en Koba,
que es una persona desconfiable con el humano, que quiere ser mayor a ellos, que quiere gobernar, y eso causa al principio un conflicto entre todos. Pero ahí está César, que intenta lo mejor, quiere un vínculo, quiere una alianza con el humano, en donde intenta arreglar las cosas, quiere vivir junto a ellos, quiere al menos, ya sea no haber algo que pueda causar una guerra entre ellos. Entonces, tal vez también por el tema en que César fue un simio que vivió con los humanos y sintió la calidez que le pudo haber dado, y eso quiere para también los simios. Entonces el humano lo que más teme es que tal vez los simios puedan rebelarse y matarlos, o tal vez juntarse, y se suponía que ellos creían que los simios tenían un virus como que podría contagiarlos y ellos morirse. Pero ellos necesitaban de recursos, donde pues que situaciones, a pesar de que de ello intentaron cambiar la situación, hubo mucho conflicto en desconfianza, guerra, mucha ambición, pero a pesar de ello hay algunos que se cegaron ante algunas situaciones por insinuaciones, pero hubo el hijo que fue principalmente quien no se dejó influenciar, a pesar de que al principio sí, porque quería venganza. Mayoría de los simios quería venganza por su patria, porque había matado a César, pero en algún punto fue inevitable. Buenos días, profesor. Bueno, en mi grupo y yo hemos elegido la película El planeta de los simios, de la confrontación del 2014. Bueno, la película, después de una enfermedad, muchos de los humanos se van muriendo, y tanto los simios van evolucionando, y los simios toman liderazgo como César, que es el personaje principal. Y bueno, la película trata tanto de los simios y los humanos que intentan vivir en paz entre ellos, pero al no tener comunicación, al no tener diálogo, siempre hay conflictos de que llega a dar malos comportamientos entre ellos, y siempre llega a luchas. Y bueno, en mi opinión, en la película, aparte de que es una acción y de pelea, como ya dije, nos da un mensaje. Que, por ejemplo, el personaje que es César, el personaje principal, nos da es como la calma, porque habla tanto con los humanos como también habla con los simios, para que intenten dialogar. Ya que, por ejemplo, un ejemplo en el país, al no haber... tanto en el país del Perú, tanto de otros países y tanto como personas, cuando no hay comunicación, cuando no hay diálogo y cuando no intentan solucionar las cosas juntas, siempre hay conflictos, siempre hay malos entendidos que hacen que todo termine mal, todo termine en luchas, en muertes, en peleas. Y por ejemplo, una parte de una escena que me gustó de la película era de que los simios y los humanos estaban por intentar tipo perdonarse para que todo vaya en paz. Pero llegan una menor parte de los humanos que intentan a desconfiar, el odio, intentan hablar mal, intentan a causar líos. Y eso hace que los simios dejen de confiar y haya otra pelea más. Eso también nos da, por ejemplo, de entender de que aún así hay un grupo de personas de que estén hablando, haciendo las cosas bien. Aún así, habiendo ese grupo, habiendo otro grupo, aunque sea la minoría, una pequeña parte de las personas, tanto así sea menor, eso afecta a todo el grupo. Y eso nos va a entender que tenemos que hablar entre todos estar de acuerdo. Y bueno, esa película nos da eso, nos da que el mensaje es importante para
para tener comunicación, para no tener conflictos entre todos nosotros. Y bueno, gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Leonardo Chiang y voy a venir a hablarle acerca de El planeta de los simios y por qué está relacionado a la situación actual. A pesar de que pues esta es una película de ciencia ficción, demuestra mucho de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? En diferentes partes del mundo. Y ahorita le voy a contar un poco del por qué. La historia de esta película es que llega una pandemia al mundo de un experimento a los simios para hacerlos más inteligentes, pero este tiene un mal uso y hace que los humanos tengan una mala recepción de eso, ¿no? Y hace que se extingan los humanos y así los simios ya crean una propia sociedad, siendo seres más inteligentes y con más conciencia. El conflicto principal aparece cuando los humanos y los simios empiezan a desconfiar uno de los otros. Aunque algunos quieren vivir en paz, como el líder que es César, otros prefieren el miedo y el odio y provocan la violencia, como es el personaje Koba. Ambos son simios. Pues, como dije, Koba es un simio que lamentablemente sufrió maltrato en los experimentos. Sufrió maltrato, sufrió miedo y sobre todo el desentendimiento como seres, no como un humano, a veces es un animal. Y bueno, en este caso la película se relaciona con los conflictos actuales porque muestra cómo la desconfianza, el resentimiento y sobre todo el miedo hace que se puedan dividir las sociedades y se consiga un mal objetivo que son las guerras o lo que estamos viendo actualmente, que son las tensiones políticas o las diferencias entre sociedades y políticas también. También enseña que cuando las personas dejan de dialogar y solo buscan atacar al otro, los conflictos van a empeorar, obviamente. Y bueno, esta película más que nada reflexiona sobre la convivencia y el poder, sobre todo, que se ve actualmente y cómo el miedo puede destruir cualquier oportunidad de paz. Gracias.